Don Maximiliano Telésforo Vargas habría nacido probablemente en Arequipa en el año 1873. Se casó con Margarita Chávez el 24 de abril de 1895, con quien tuvo 9 hijos. Su primogénito Joaquín Alberto Vargas y Chávez, nació en 1896, se convertiría más tarde en un célebre artista de talla internacional, por ser autor de las Vargas Girls. En 1896 también Maximiliano Vargas inauguró su primer estudio fotográfico, en el número 3 de la calle Santo Domingo en Arequipa. El año siguiente, en 1897, ganó una medalla de plata en la Exposición Departamental del Cusco, por su exposición fotográfica. El año 1898 el célebre fotógrafo portugués, Manuel Moral y Vega, el cual tuvo una muy buena relación de amistad con Vargas, hizo de conocimiento de sus clientes en comunicado publicado en un diario local, el traspaso de su producción de retratos y negativos, a su colega y amigo Max T. Vargas. En octubre del año 1900 formó parte de la comitiva oficial que acompañó al obispo de Arequipa, Monseñor Segundo Bayón, en el ascenso al cráter del volcán Misti, para instalar una cruz de rieles y celebrar una misa, para consagrar el nuevo siglo a Cristo Redentor. El mismo año unos jóvenes hermanos ingresarían a trabajar a su estudio. Ellos fueron los hermanos Vargas Saconet, sin parentesco con Max, los cuales se convertirían en unos de los más importantes maestros de la fotografía mistiana. En 1901, Max publicó anuncios en los periódicos para promover una serie de mejoras en cuanto a equipos adquiridos, así como de un gran surtido de productos fotográficos. El 1 de enero de 1904, Maximiliano T. Vargas inauguró un gran estudio fotográfico en la esquina formada por la calle Mercaderes y el Portal de Flores, en la Plaza Mayor de Arequipa. Fue también entre los años 1903 y 1905 que habría fotografiado las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia. El 11 de enero de 1904, publicó un comentario en el diario La Bolsa, titulado Progresos fotográficos. En este aviso se menciona al pintor arequipeño José Gabriel Álvarez, así como a Juan Manuel Figueroa Aznar, pintor y fotógrafo natural de Ancas, que trabajó con Max en los decorados y los telones de fondo. Pocos años después él se instalaría en el Cusco. Desde 1904 se sabe que el científico alemán Max Uhle pasó por Arequipa y compró fotografías y postales a Vargas. Actualmente estas se encuentran en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Fue en el año 1905 que el Centro Artístico de Arequipa declaró un empate entre Max T. Vargas y Emilio Díaz, por la medalla de oro en la categoría de fotografía profesional, ambos por su obra en retrato y ampliaciones, acentuándose más la gran rivalidad profesional y comercial entre estos dos grandes fotógrafos arequipeños. En este año también, inauguró su estudio fotográfico en la Plaza 16 de Julio, luego llamada Plaza Murillo en La Paz, Bolivia. Posteriormente tuvo socios con los que expandió el negocio hasta la ciudad de Sucre, en los años siguientes. A comienzos de año en su estudio fotográfico de la calle Mercaderes, realiza una exposición únicamente de retratos realizados por él. Este acontecimiento fue largamente comentado en el diario El Pueblo. En 1908, un joven de 17 años, natural de Coasa Puno, llamado Martín Chambi, ingresaría a trabajar a su estudio fotográfico. Más tarde se convertiría en un extraordinario fotógrafo.
1909. Max realiza colaboraciones con revistas capitalinas de la talla de La Ilustración Peruana, de Manuel Moral, así como también en la revista Variedades. En los años siguientes se convierte en corresponsal de prensa. Un ejemplo de ellos son sus impactantes fotografías del voraz incendio de la ciudad de Mollendo, en abril de 1912 en La Crónica y Variedades. En el año 1910 expone en Lima en el establecimiento de las fotografías Rembrandt, del Dr. Latorre y compañía. Dicha exposición es reseñada por el diario El Comercio. En 1910 Pedro Paulet Mostajo publicó un extenso reportaje en la revista Ilustración Peruana dedicado al arte fotográfico de Max T. Vargas. En 1911 viaja a Europa para recibir el premio que había obtenido en la Exposición Internacional del Norte de Francia, en la ciudad de Roubaix, para instalar a sus hijos mayores Alberto y Max Jr., en un colegio privado en Suiza. La información sobre este premio fue después incluida entre los sellos al reverso de sus fotografías. Para el año 1912 los hermanos Vargas Saconet y Martín Chambí se independizaron del estudio fotográfico. Aunque para otros investigadores Martín Chambí pudo quedarse hasta el año de 1917, cuando deja Arequipa para trasladarse a Sicuani, y luego al Cusco. ...1913 fue un año fatídico en la vida de Max T. Vargas, al fallecer dos de sus pequeñas hijas, Carmela y María Alicia. 1914 Max T. Vargas es artífice y protagonista de la velada celebrada en el Cine Teatro Fénix, con motivo del concurso de belleza convocado por la Confederación de Estudiantes. Gracias a una proyección creada por él, de los retratos fotográficos que había hecho de las concursantes. Este año Vargas también se vuelve agente distribuidor en Arequipa de la revista Variedades y del diario La Crónica de Lima. En su estudio además vendía entradas para eventos culturales. 1916, Max inauguró una exposición de retratos al óleo y las obras del concurso del Centro Artístico, en la que Martín Chambí obtuvo una medalla de plata. 1917, presenta trabajos suyos en la Exposición Regional de la Sociedad Agraria e Industrial de Arequipa. En 1919, Max le pidió a su hijo Alberto, que radicaba ya en Estados Unidos, que regrese a hacerse cargo del estudio, pero este se negó. No obstante, en diciembre de 1919 Max hizo una exposición con dibujos de su hijo Alberto en su local, entre ellos este hermoso trabajo que se publicó en el diario La Tribuna de Nueva York, en junio del mismo año. 1920 cierra el establecimiento de la esquina de Mercaderes y Portal de Flores, y abre uno más retirado en el número 403, de la calle Mercaderes. La información que se tiene de su presencia en Arequipa da cuenta que la Sociedad de Socorros Mutuos le había rescindido el contrato de sus servicios y que el fotógrafo Emilio Díaz lo sustituiría en esa tarea. En los años 20 Max T. Vargas se separa de su esposa, ella viaja a Nueva York con sus hijos, mientras que poco tiempo después, Vargas se traslada a La Paz, Bolivia. 1930. Reaparece activo en Lima, donde trabajaría como fotógrafo hasta su muerte. En un momento de su carrera,
Tuvo una relación sentimental con la dama chilena Luz Esquel, y en 1935 tuvieron una hija llamada Gladys. En 1943, Max edita en Lima un álbum gráfico, con fotografías de los restos arqueológicos de Perú y Bolivia, impreso por el italiano Carlo Fabri Manichetti. El último artículo en el que se le menciona fue el de la revista Caretas de 1958, en el que se comenta la estadía en Lima de su hijo Alberto con su esposa, con ocasión de una exposición de sus dibujos. Maximiliano Telésforo Vargas, el famoso fotógrafo mistiano de comienzos del siglo XX, murió en el olvido en 1959, su archivo fotográfico lamentablemente se haya perdido, fue gracias a sus postales y a fotografías de colecciones privadas, que podemos tener una muestra de su arte.